¿Alguna vez te has preguntado si alguien que ya partió todavía puede estar observándote? Tal vez hayas sentido una presencia, escuchado historias sobre señales misteriosas, o incluso creído que un ser querido sigue cerca de ti. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué enseña la Biblia sobre los muertos y su relación con los vivos? Prepárate, porque la respuesta puede no ser la que imaginas. Muchas personas encuentran consuelo en la idea de que sus familiares fallecidos los cuidan como si fueran ángeles guardianes. Pero, ¿y si te dijera que esta creencia no tiene fundamento bíblico? Es más, ¿y si confiar en esto, en lugar de darte paz, pudiera alejarte de la verdadera esperanza que Dios ofrece? Hay verdades en la Biblia que muchas veces pasamos por alto y que pueden cambiar por completo la manera en que vemos la vida después de la muerte. En este video, analizaremos lo que realmente dicen las Escrituras sobre este tema. ¿Pueden los muertos ver lo que sucede aquí en la tierra? ¿Podemos comunicarnos con ellos de alguna manera? ¿Podría esta búsqueda de contacto esconder un peligro espiritual mayor? Lo que la Biblia revela puede sorprenderte, pero también traer un alivio genuino a tu alma. Así que si quieres la verdad basada en la palabra de Dios, sigue conmigo. Antes de profundizar en este estudio, te invito a darle me gusta a este video, para que más personas puedan acceder a este mensaje. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir creciendo en conocimiento bíblico y fortalecer tu fe. Y para reafirmar esta verdad, escribe en los comentarios: mi esperanza está en la resurrección, no en el contacto con los muertos. Vamos juntos a aprender lo que Dios realmente nos enseña sobre este misterio de la vida y la muerte. Muchas personas encuentran consuelo en la idea de que sus seres queridos fallecidos los están cuidando, protegiendo o incluso enviando señales desde el más allá. Expresiones como «sé que mi madre me guía desde arriba» o «mi abuelo aún vela por mí» son muy comunes. Pero, ¿tiene esta creencia un respaldo en la Biblia? Curiosamente, las Escrituras no apoyan esta idea. Aunque la muerte ha sido un misterio que ha intrigado a la humanidad desde siempre, la Biblia presenta una enseñanza clara sobre el estado de los muertos y su incapacidad de interactuar con los vivos. La palabra de Dios describe la muerte como un estado de separación definitiva entre el cuerpo y el espíritu, algo irreversible hasta el día del juicio. A diferencia de lo que muchos creen, la Biblia no enseña que las almas de los fallecidos sigan conscientes de lo que sucede en la tierra. En Eclesiastés 9 versículos 5 y 6 leemos claramente: los muertos no saben nada, ni tendrán más recompensa, porque su memoria cae en el olvido. Esto significa que quienes han partido no pueden ver a los vivos, no influyen en sus decisiones y tampoco tienen poder para protegerlos o guiarlos. Piénsalo, si los muertos realmente pudieran observarnos, ¿cómo se sentirían al ver el sufrimiento, los problemas o incluso los errores de sus seres queridos? La verdad es que esta idea no solo contradice la Biblia, sino que también haría del cielo un lugar de angustia para quienes están allí. Dios, en su infinita sabiduría, estableció una separación clara entre los que han partido y los que aún viven. El verdadero consuelo no está en creer que nuestros seres queridos nos observan, sino en la certeza de que, en Cristo, hay una promesa mucho mayor para aquellos que creen en Él. Y si no son nuestros familiares fallecidos quienes nos observan, entonces, ¿quién tiene acceso al mundo espiritual e interactúa con los vivos? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una advertencia seria sobre la naturaleza de la muerte y los límites entre el mundo espiritual y el físico. La muerte ha sido siempre uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intentado comprender qué sucede cuando el corazón deja de latir y se da el último suspiro. Sin embargo, la Biblia no deja espacio para suposiciones. La muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu. En Génesis 3, versículo 19, Dios le dice a Adán: «Porque polvo eres, y al polvo volverás». Y en Eclesiastés 12, versículo 7 leemos: «El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio». Esto significa que, después de la muerte, el cuerpo regresa a la tierra, mientras que el espíritu espera lo que está por venir, sin ninguna posibilidad de intervenir en el mundo de los vivos. Pero, ¿los muertos conservan algún tipo de conciencia sobre lo que sucede en la tierra? La respuesta bíblica es clara: no. Eclesiastés 9 versículos 5 y 6 dice que los muertos no saben nada, ni tienen parte alguna en lo que se hace bajo el sol. De la misma manera,
El Salmo 146, versículo 4 explica que cuando una persona muere, sus planes y pensamientos terminan. Esto descarta por completo la idea de que los muertos puedan ver o seguir la vida de quienes quedaron. Si aquellos que han partido ya no tienen conocimiento de las cosas terrenales, cualquier intento de contacto con ellos es una ilusión y puede ser peligroso. Aún así, es comprensible que las personas busquen señales, especialmente en momentos de duelo. El dolor de la pérdida puede hacernos desear una conexión, un último adiós o simplemente algo que nos brinde consuelo. Sin embargo, la verdad es que el verdadero consuelo no está en las señales de quienes han partido, sino en la esperanza de la resurrección prometida por Jesucristo. Quienes han perdido a un ser querido saben cuán difícil es sobrellevar la ausencia, pero la fe nos enseña que esta separación no es definitiva para aquellos que pertenecen al Señor. Si los muertos no saben nada de los vivos y no pueden comunicarse con nosotros, ¿por qué algunas personas dicen haber tenido experiencias sobrenaturales con espíritus de familiares fallecidos? ¿Será que estas manifestaciones realmente provienen de ellos? ¿O hay algo más detrás de esas apariciones? Muchas personas citan ciertos pasajes bíblicos como prueba de que los muertos aún pueden observar a los vivos. Pero, ¿estas interpretaciones son correctas? Uno de los ejemplos más usados es la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, versículos 19 al 31. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que, después de morir, ve a Lázaro en el seno de Abraham. Algunos creen que esto demuestra que los muertos siguen siendo conscientes y pueden ver lo que sucede en el mundo de los vivos. Sin embargo, esta historia no es un relato literal de la realidad después de la muerte, sino una ilustración sobre la justicia divina y el destino eterno. Si tomáramos esta parábola de manera literal, entonces el cielo y el infierno estarían tan cerca que las almas podrían conversar entre sí, lo que iría en contra de otros pasajes bíblicos. Otro episodio que se menciona con frecuencia es la transfiguración de Jesús, descrita en Mateo 17, versículos 1 al 9, donde Moisés y Elías aparecen junto al Señor. ¿Esto significa que los muertos pueden interactuar con el mundo físico? No exactamente. Moisés y Elías no estaban allí por su propia voluntad, sino como parte de una revelación sobrenatural dada directamente por Dios. Este evento no indica que las almas de los muertos vagan por la tierra o que observan a los vivos. Si ese fuera el caso, la Biblia registraría muchas más apariciones como esta, pero tales manifestaciones son extremadamente raras y siempre están relacionadas con propósitos divinos específicos. Si lo analizamos con lógica, veremos que la idea de que los muertos siguen nuestras vidas no tiene sentido dentro del plan de Dios. Imagina a un padre que pasó su vida orando por sus hijos y, después de morir, ve que uno de ellos se aparta de la fe. ¿Eso le traería alegría o sufrimiento? La Biblia describe el cielo como un lugar sin dolor ni lágrimas. Apocalipsis 21, versículo 4. Lo que significa que Dios no permitiría que los salvos pasaran la eternidad angustiados por lo que ocurre en la tierra. Si los muertos no pueden vernos ni participar en las cosas de este mundo, entonces, ¿de dónde vienen las supuestas visiones, voces y experiencias que algunas personas dicen tener con sus seres queridos fallecidos? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una advertencia seria sobre el peligro de tratar de contactar a los muertos y quién realmente podría estar detrás de esas manifestaciones. El deseo de comunicarse con seres queridos fallecidos no es algo nuevo. Desde la antigüedad, las personas han intentado conectarse con los muertos a través de médiums, la necromancia y rituales espirituales. Sin embargo, la Biblia prohíbe estas prácticas de manera muy clara. En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, Dios advierte con firmeza: «No se hallará en ti quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación para el Señor». Esta prohibición no es solo una cuestión de obediencia, sino también de protección espiritual. Cuando alguien intenta comunicarse con los fallecidos, abre la puerta al engaño espiritual y a la influencia del mal. Muchas personas creen que están recibiendo mensajes de sus seres queridos, pero la Biblia nos alerta sobre la existencia de espíritus engañadores. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, el apóstol Pablo dice: «Y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz». Lo que parece ser el espíritu de un ser amado podría, en realidad, ser una entidad maligna disfrazada, buscando desviar a las personas de la verdad bíblica.
Esto explica por qué muchas experiencias de contacto con los muertos incluyen elementos extraños, temor o mensajes que contradicen la palabra de Dios. Si fuera seguro o permitido buscar contacto con los muertos, Dios nunca habría advertido a su pueblo en contra de ello. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl acudió a una médium para intentar traer de vuelta el espíritu del profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 28. Y este acto resultó en su ruina. En lugar de buscar la guía de Dios, prefirió consultar a un supuesto espíritu, desobedeciendo directamente las órdenes divinas. Este episodio es un claro ejemplo del peligro de esta práctica y muestra que buscar respuestas en el mundo espiritual fuera de Dios puede llevar a la destrucción. Si la comunicación con los muertos es un engaño y una práctica condenada, entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre en el mundo espiritual? ¿Cómo actúa Dios a través de sus mensajeros celestiales? ¿Y cuál es el verdadero papel de los ángeles en su interacción con los vivos? Mucha gente cree que, al morir, sus seres queridos se convierten en ángeles que los protegen. Esta idea es muy común en frases como, ahora es mi ángel de la guarda, pero la Biblia enseña algo diferente. Los ángeles son seres creados por Dios para cumplir propósitos específicos. Hebreos 1, versículo 14. Mientras que los seres humanos tienen un destino distinto después de la muerte. No hay ninguna parte de la Biblia que sugiera que las almas de los fallecidos se convierten en ángeles. Cada grupo tiene su rol en la creación de Dios. Los ángeles son mensajeros y ministros espirituales, mientras que los humanos enfrentarán el juicio y la resurrección en el tiempo determinado por Dios. Además, los ángeles existían antes que la humanidad. No son espíritus de personas fallecidas, sino seres celestiales que actúan bajo las órdenes divinas. A lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a los ángeles interviniendo en momentos cruciales, entregando mensajes, como el ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Jesús en Lucas 1 versículos 26 al 28, protegiendo al pueblo de Dios, como el ángel que cerró la boca de los leones para salvar a Daniel en Daniel 6 versículo 22, ejecutando juicios divinos, como los ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Si los muertos pudieran actuar de la misma manera, la Biblia nos daría evidencia concreta de ello. Aún así, muchas personas justifican esta creencia con experiencias personales, sueños, coincidencias o sensaciones de protección que atribuyen a sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, la Biblia muestra que estas intervenciones son obra de los ángeles de Dios, no de las almas de los muertos. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 12, versículo 15, cuando Pedro es liberado milagrosamente de la prisión y los discípulos piensan que se trata de su ángel, lo que sugiere que los primeros cristianos ya entendían que la protección provenía de los ángeles designados por Dios, no de los fallecidos. Si los muertos no se convierten en ángeles ni interactúan con los vivos, entonces, ¿cómo ofrece Dios consuelo a quienes sufren por la pérdida de un ser querido? ¿De qué manera nos da esperanza en medio del dolor de la separación? La muerte de un ser querido es uno de los dolores más profundos que una persona puede experimentar. El duelo nos recuerda lo frágil que es la vida y despierta preguntas difíciles sobre la existencia y lo que sucede después de la muerte. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no solo entiende ese dolor, sino que también se compadece de nosotros. Cuando Jesús vio el sufrimiento de las hermanas de Lázaro, no solo les dio palabras de consuelo, sino que también lloró. Juan 11, versículo 35. Este detalle, aunque parece pequeño, revela una verdad poderosa. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él nos ve, nos entiende y nos sostiene en los momentos más difíciles. El duelo muchas veces trae consigo la necesidad de sentir que quien ha partido sigue cerca. Algunas personas encuentran consuelo en señales o sensaciones, creyendo que los fallecidos siguen observando a los vivos. Sin embargo, la verdadera fuente de consuelo no está en la idea de que los muertos aún están entre nosotros, sino en la certeza de que Dios está presente. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, Juan 14, versículos 16 al 18, porque Él ofrece una paz genuina, que no depende de experiencias sensoriales, sino de una confianza profunda en la fidelidad de Dios. Además del consuelo espiritual, Dios también usa a las personas para aliviar nuestro dolor. Un abrazo sincero, una palabra de ánimo o incluso un pequeño gesto de cariño pueden ser instrumentos de su amor.
Quienes han pasado por el duelo saben lo importante que pueden ser las pequeñas muestras de afecto. En momentos de pérdida, lo mejor que podemos hacer por alguien que sufre es estar presentes, no necesariamente con palabras, sino con una empatía sincera. Si conoces a alguien que está pasando por el duelo, un gesto simple como invitarlo a un café, ayudarlo en alguna necesidad diaria o simplemente escucharlo con paciencia, puede marcar la diferencia. Pero, ¿qué pasa con el futuro? Si la muerte parece una separación definitiva, ¿cómo podemos tener esperanza? La respuesta no está en tratar de comunicarnos con los muertos, sino en la mayor promesa de Dios, la resurrección. La mayor promesa de Dios para quienes creen en Jesucristo no es que los muertos sigan observando a los vivos, sino que un día habrá resurrección y vida eterna. La Biblia nos asegura que aquellos que murieron en Cristo resucitarán en el último día. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Y que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Apocalipsis 21 versículo 4. En lugar de buscar señales o mensajes de los fallecidos, la verdadera esperanza cristiana está en la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, sino la resurrección. Muchas personas se aferran a la idea de que sus seres queridos fallecidos siguen acompañándolos. Pero esto, en realidad, puede impedir la verdadera sanidad emocional. En lugar de mirar hacia atrás, Dios nos llama a mirar hacia adelante. Imagina a un padre amoroso que le promete a su hijo que un día estarán juntos nuevamente. Ese hijo puede pasar sus días intentando escuchar la voz de su padre en ecos lejanos, o puede confiar en la promesa de que pronto habrá un reencuentro real y definitivo. Así es nuestra fe en la resurrección. Una promesa concreta, no una ilusión pasajera. Esto no significa que debamos olvidar a quienes han partido. Al contrario, honrar la memoria de nuestros seres queridos es parte del proceso de duelo y sanidad, pero esa honra debe expresarse de una manera saludable, recordando sus enseñanzas, siguiendo sus buenos ejemplos y viviendo de una forma que refleje los valores que nos dejaron. Algunas personas encuentran alivio escribiendo cartas a quienes han fallecido, y aunque esto puede ayudar a procesar emociones, la verdadera paz no viene de respuestas imaginarias, sino de la confianza en que Dios tiene el control de todo. Si hay algo que la Biblia nos enseña, es que nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, no en mensajes del más allá. El destino de quienes han partido está en manos de Dios, y el nuestro también. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para ese encuentro? Ahora que sabes lo que realmente enseña la Biblia sobre los muertos, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Has buscado consuelo en la idea de que los fallecidos siguen observándote o has puesto tu fe en la promesa real de la resurrección? La verdad es que, cuando confiamos en Jesucristo, no necesitamos señales del más allá, porque tenemos la seguridad de la vida eterna con Él. Si este mensaje te hizo reflexionar, tal vez sea momento de preguntarte, ¿cómo has enfrentado la muerte y el duelo? ¿Estás buscando respuestas en el lugar correcto? Dios nos ofrece algo mucho más grande que un simple consuelo temporal. Nos da un futuro glorioso. La cuestión no es si los muertos nos ven, sino si estamos preparados para el día en que veremos a Dios cara a cara. Ahora te desafío. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás creyendo en ideas populares o decidirás profundizar en el verdadero mensaje de la Biblia? Si quieres seguir creciendo en la fe, mira los otros videos del canal. Hay mucho contenido que te ayudará en tu camino. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que Dios bendiga tu vida y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.